emocione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. La palabra para hoy es vida eterna y vida terrenal. Existe una historia conocida sobre Alejandro Magno, quien fue uno de los comandantes militares más exitosos de la historia. Se cuenta que cuando enfermó y justo cuando estaba a punto de morir, compartió sus 3 últimos deseos con sus generales. El primero, quería que sus médicos llevaran su ataúd de vuelta. El segundo, quería que el camino al cementerio donde se llevaría su ataúd fuera cubierto con oro, plata y piedras preciosas. Y el tercero, quería que le pusieran las 2 manos para que quedaran fuera del ataúd. Alejandro explicó que al hacerlo deseaba impartir 3 lecciones a los vivos. La primera, no importa cuán grande sea la habilidad de un médico, no pueden salvar la vida de las personas, no pueden determinar la vida y la muerte de una persona. Segunda, no vale la pena pasar toda una vida en la búsqueda de la riqueza, es una pérdida de tiempo precioso. Y tercera, cada uno de nosotros viene a este mundo con las manos vacías y nos iremos con las manos vacías, no podremos llevarnos nada. Dedicar una vida a acumular riqueza es inútil, ya que no importa lo rico que seas, no puedes comprar una vida de vuelta y ciertamente no puedes extender tu vida por un solo segundo. Tristemente los seres humanos a veces no tenemos esta revelación hasta que estamos al borde de la muerte. Y esto le sucedió al mismísimo Alejandro Magno. Y ahora miremos lo que nos dice Mateo 16, 26. Y Jesús es el que habla y dice así, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Con todo esto en mente deberíamos tener en cuenta las diferencias entre la vida terrenal, que es lo que pasa en el aquí y el ahora, y la vida eterna, teniendo al mejor referente de ambas cosas ante nuestros ojos, y este es el mismísimo Jesús. Veamos lo que nos dice Juan 1, 1 y 2. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí vemos que la Biblia es muy clara cuando menciona que el hombre que llegó a ser conocido como Jesús de Nazaret era la segunda persona eterna de la Trinidad. Él existía en comunión con el Padre y el Espíritu Santo antes de que fuera concebido y se encarnó como ser humano en la tierra. En Juan 1,14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él es el verbo eterno de Dios y existía aún desde la eternidad antes de su nacimiento, y aunque era eterno y además era Dios, no impuso su estatus sobre la humanidad, sino que se hizo uno de nosotros, humilde y siervo. Filipenses 2 del 6 al 8 nos dice sobre Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y hasta aquí estamos poniendo el foco en la vida terrenal. Echemos un vistazo ahora a la vida eterna. Veamos lo que nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la pregunta es, ¿te has detenido a pensar sobre la vida eterna? ¿O sabes lo que es la vida eterna? ¿O te preocupas por tu vida eterna? En Juan 3:16 vemos que Dios envió a su Hijo al mundo para que toda la humanidad pudiera tener vida eterna, con el único requisito que es creer en Él. Y ahora otra pregunta. ¿Te diste cuenta, hermano, que Dios envió a su Hijo al mundo para que todos los seres humanos tuviéramos vida eterna, entendiendo que lo eterno tiene una duración infinita, que es para siempre, que nunca muere, que nunca se acaba? Y Dios, preocupado porque la humanidad estaba concentrada en lo terrenal y pasajero, realizó un antes y un después en la historia a través de Jesús, para que las generaciones venideras tras de Él pudieran entender con más profundidad qué es la vida eterna. Y es Jesús mismo quien nos dice en Juan 14, del 1 al 4,
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. O dicho de otra forma, hay un lugar más allá, y según palabras textuales de Jesús, Él está condicionando ese lugar para nuestra residencia. Y por supuesto que queda claro que Jesús no se refiere a un lugar terrenal ni a un lugar pasajero. Jesús se refiere a un lugar eterno. Hermano, tú deberías saber que la vida terrenal es buena, interesante y además importante. Los éxitos son buenos, las riquezas son buenas, una vida familiar es agradable, pero por encima de todo eso está la vida eterna, que es cuando nosotros podemos pasar esa vida con Dios eternamente en su presencia, donde ya no habrá ningún fin. Y el Señor nos dice en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Hermano, Dios quiere que tú sepas que necesitas preocuparte por tener una buena vida terrenal, pero más que eso debes preocuparte por obtener la vida eterna, ya que la eternidad es lo más importante. Dios te bendice. Amén. Siempre eres digno. Oh, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti.